Bien, pues continuamos. Seguimos en Lucas, capítulo 19, y leamos desde el versículo 28, podemos leer hasta el 35. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Como vemos, estamos ya en el Domingo de Ramos. El último versículo, el versículo 28 de este capítulo, nos dice, resumiendo, que Jesús, una vez que sale de Jericó, siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Es decir, recordemos que estamos en esa parte del Evangelio de Lucas que nos habla de ese viaje desde Galilea hasta Jerusalén. Si seguimos leyendo, es decir, si no conociéramos lo que se nos dice, sobre todo en San Juan, por ejemplo, nos parecería que de Jericó directamente llegó a Jerusalén. Sabemos por San Juan que pasaron unos días, que Jesús tuvo lugar la resurrección de Lázaro y que Jesús residía en casa de sus amigos, en Betania. Este domingo, el Domingo de Ramos, Jesús saldrá de Betania, de la casa de sus amigos. Aquí ha hecho un resumen de esa actitud, fijémonos, que es muy clara en el versículo 28, esa actitud que ha tomado Jesús y que la mantiene cuando va camino de Jerusalén. No dice el detalle que va delante de los discípulos. Es decir, va decidido a morir por nosotros. Los otros le siguen con un poco de miedo, de reparo. Pero es Jesús el que va adelante decidido para ir a Jerusalén. Y con el versículo 29 comienza, digámoslo así, la cuarta parte del Evangelio, que es todo lo que se refiere a la pasión y muerte de Jesús. Entonces, aquí nos relata San Lucas, resumiendo bastante, los preparativos para la entrada a Jerusalén. Y fijémonos que hay realmente un contraste entre la actitud del mismo Jesús este día y la actitud que ha tenido en el resto de los años de su vida pública. Recordarán que en alguna otra ocasión habían querido hacer que Jesús nombrarlo rey, y Jesús lo rechaza y los deja. Por ejemplo, en el capítulo 6 de San Juan, cuando se nos habla de la multiplicación de los panes y de los peces, dirá San Juan, que obligó a sus apóstoles que se montaron en la barca y se marchara, y despidió a la gente, y él solo se fue a orar. ¿Por qué? Pues porque la muchedumbre que ha visto aquel milagro, que quiso nombrar a Jesús rey, tal como lo esperaban, el Mesías glorioso, triunfante, que les iba a liberar de todos sus opresores. Y se ve que los mismos apóstoles se animaron a la idea, y por eso Jesús los obliga a que monten en la barca y se vayan. Pero en este caso, fijemos que es él el que provoca el que se haga todo lo que se hace ese día de la entrada en Jerusalén de una manera gloriosa. Muy humilde, en un pollino, no va en caballo, va en un pollino en el que no había montado nadie antes, que es otro signo de que a Jesús es el primogénito en todo. Entonces hay ese detalle de que sea un pollino, pues que él lo estrena, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es él mismo el que les manda que vayan a la aldea, le da todos los detalles de cómo encontrarán ese pollino, y efectivamente ocurre como él les dice. O sea, el amo del pollino pues le dice: bueno, ¿y por qué lo desatáis? Seguramente, debía ser conocido de Jesús, porque cuando le dice el Señor lo necesita, ya no le dicen más y le dejan.
¿Y qué hacen los apóstoles? Fijamos que los apóstoles de alguna manera intuyen el momento, aunque no son conscientes de lo que están haciendo. San Juan nos lo dirá de una manera muy clara, no eran conscientes de la trascendencia del gesto que estaban haciendo. Pero de hecho vemos que llevan el pollino, ponen sus mantos sobre el mismo y montan a Jesús en el pollino. Y observemos que de esta manera están cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Si quieren buscar en el profeta Zacarías, Zacarías está inmediatamente antes de San Mateo. O sea, si buscan el comienzo de Mateo, la página anterior es Zacarías. Bueno, un par de páginas solo. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, entra triunfante pero humilde. Y esto es lo que hacen los apóstoles, lo que hacen todo el grupo de discípulos que seguían a Jesús, sin ser del todo conscientes, repito, de lo que estaban haciendo. Pero si continuamos leyendo desde el versículo 36 hasta el 40... Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Yo no sé si se fijan, pero por San Juan se ve todavía más claro, que a ese grupo de personas que van con Jesús, que seguramente venían, no olvidemos que es la fiesta de la Pascua y por lo tanto venían judíos de diferentes lugares, ¿eh? Pero hay toda esa cantidad de personas que iban junto con Jesús y desde luego los discípulos. Y hay otro grupo de personas, otro grupo de gente que salen de Jerusalén al encuentro de Jesús. En el Evangelio de San Juan lo veremos más claro. Si quieren, podemos buscar en el Evangelio de San Juan el capítulo 12 y leamos primero el versículo 9 para que nos situemos. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. O sea, fijémonos, no pierdan Juan, que vamos a seguir leyendo. O sea, fijémonos que por lo tanto hay una muchedumbre de gente que están en Jerusalén, seguramente de los que han venido, pero también de los que vivían allá, ¿no? Y que se han enterado de la resurrección de Lázaro, que esto les ha sorprendido enormemente, que ha sido una prueba que a muchos les ha hecho creer en Jesús. Y por lo tanto salen toda esta muchedumbre de Jerusalén hacia Betania, no solo para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, un hombre que ha estado muerto 4 días y que después lo han resucitado, ¿no? Y ahora los versículos 12 al 16, para no leerlo todo, de San Juan, capítulo 12, versículos 12 al 16. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. O sea, por lo tanto, si nos fijamos, hay esa muchedumbre que con ramas y palmas, etcétera, sale de Jerusalén hacia el encuentro de Jesús. Y se juntan con los que vienen junto con Jesús. El himno que cantan, este grito de alabanza, perdón, de los que estaban con Jesús y los que vienen, si se han dado cuenta, hay una pequeña diferencia
quizás no tan pequeña, entre lo que nos relata San Juan y lo que nos relata San Lucas, y todavía más en lo que nos relata San Mateo, que ahora después lo miraremos. Pero de momento lo que nos interesa es ese detalle, ¿no? Estas dos muchedumbres se encuentran, según San Lucas, se encuentran en la bajada, cuando ya iban bajando el Monte de los Olivos, y desde donde ya podía contemplar Jerusalén, como veremos más adelante. Pero, si se han fijado, aquí San Juan nos dice claro que los apóstoles, cuando hicieron eso, no eran conscientes de que estaban realmente realizando lo que ya había dicho Zacarías, el profeta Zacarías, que es el texto que habíamos leído anteriormente. Pero en la exclamación de ellos, fijémonos que en el texto de Lucas no se dice el Hosanna y tampoco se dice... Leamos el texto de Mateo, porque esto nos va a ayudar a verlo mejor. A ver, busquemos en el texto de Mateo, sí, en el capítulo 21, el versículo 9. Mateo 21, 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Si se fijan en el texto de Mateo, se habla de el que viene, el rey que viene, que es el rey y el hijo de David. No olvidemos que Mateo es judío y estaba anunciado que sería el Mesías, hijo de David. Por lo tanto, es la fe que tienen los israelitas de que efectivamente se trata del Mesías prometido. Pero en cambio Lucas, que como saben escribe para los griegos, que no tenía, pone más el acento en el hecho de que la salvación es universal, no solo para los judíos. Pues solamente se nos dice el rey, no el rey de David. No sé si se han fijado que dice, bendito el que viene, el rey universal. En San Mateo también hay una alusión muy clara al canto de los ángeles, que nos relata, ¿no? En cambio en Lucas no, y también en Lucas se suprime el Hosanna. Es decir, Lucas lo que nos acentúa es que se trata del rey prometido, pero que es rey para todo el universo, para toda la humanidad, y que es el que nos trae esa salvación, esa paz. Lo mismo que dijeron los ángeles, ¿no? Paz en el cielo y gloria, paz en la tierra y gloria en las alturas. Pero la palabra Hosanna, que es típicamente hebrea, también la quita. Es decir, en San Lucas tiene más ese carácter universal de Jesús como Salvador del mundo. Aquí en esta entrada de Jesús en Jerusalén hay un parecido muy importante con la manera como se produjo el nombramiento de rey, la coronación, por decirlo así, de rey del famoso rey Salomón. Así que podemos leerlo en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1. Vamos a leer solo los versículos 38. Reyes está aquí la primera mitad de la Biblia. Es en el capítulo 1 y los versículos 38 al 40. ¿Se acuerdan que Salomón era el hijo de David? Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Vale, o sea, si se fijan, es en el mismo lugar donde tuvo lugar la entrada de Jesús. Es decir, en el Valle Cedrón, se nos dice que está en la fuente que hay allí, en esta zona, la fuente de Gijón, es donde se hace la ceremonia de ungir a Salomón como rey. Lo montan en la mula, no es un pollino, es una mula, de David, y van todos aclamándolo, subiendo hacia Jerusalén.
En este caso, Jesús ya empiezan a alabarlo antes de llegar al Valle Cedro, pero igualmente entrará a Jerusalén, igual que entró Salomón. Es decir, fijemos que hay toda una serie de rasgos que demuestran la solemnidad de este momento. Y solemnidad que dentro de la sencillez Jesús mismo quiere. Y que lógicamente enardece y exalta a los discípulos y a todos los que de buena voluntad, pero que sin embargo pone furiosos a los fariseos. En la muchedumbre también hay fariseos. Y por lo tanto, ¿qué le dicen a Jesús? Mira lo que hacen tus discípulos, ¿no? Maestro, repréndeles. Y es muy interesante la respuesta de Jesús. Si estos callaran, gritarían las piedras. Es decir, es voluntad de Dios que se aclame, que se alabe al Señor. Es el momento solemne de manifestarse de una manera pública y podríamos decir oficial que realmente Jesús es el Mesías. El problema está en que los fariseos, que eran los maestros, es el gran drama de este momento histórico, ¿no? Y del pueblo de Israel. Estos fariseos, sobre todo los escribas de los fariseos, que eran los maestros, que eran las autoridades religiosas y por lo tanto el pueblo les seguía. Rechazan a Jesús. Son ellos. Pensemos que si estos fariseos, estos escribas, estas autoridades religiosas hubieran reconocido que Jesús es el Mesías y lo hubieran reconocido como tal, el pueblo lo habría aceptado. Es por lo tanto una minoría, un pequeño grupo que le rechaza y que arrastra tras sí al resto del pueblo. Y es toda una lección para que seamos más responsables. ¿Por qué el pueblo le sigue? Pues yo diría porque el pueblo no estaba formado, porque los que estaban formados reconocieron a Jesús. El pueblo se convirtió en masa. Es aquello que a veces se decía, la gente que decía que tenía la fe del carbonero, ¿no? El creer, bueno, lo que todo siempre se nos ha dicho y tal. Y cuando decía, no lo sé, bueno, maestros tiene la Iglesia. Sí, es verdad, la Iglesia tiene maestros, pero no quiere que seamos ignorantes. Cada uno es responsable de su propia vida. Y también se presentan falsos maestros. Yo necesito conocer la verdad para no dejarme arrastrar por falsos maestros. Y esto es muy importante. Porque no solamente no dejarse arrastrar por los falsos maestros, sino ayudar a los otros, también a los maestros, porque podemos ayudarles a ver claro. Es decir, hemos de sentirnos responsables de conocer auténticamente la enseñanza de Jesucristo, el auténtico magisterio de la Iglesia, lo que nos dice Dios en su palabra, para bien nuestro, pero también para ayudar a otros. Eso es trabajar también con las minas, es trabajar con los talentos que Dios nos ha dado. Y continuamos, versículos 41. Podemos leer hasta el versículo 44. 41-44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, si os fijamos, aquí tenemos realmente una manifestación clarísima de que Jesús es verdadero hombre. Y como verdadero hombre tiene sentimientos humanos. Y como verdadero hombre ama a su pueblo. Y por lo tanto, cuando en medio de esta situación de triunfo, baja por el Monte de los Olivos y llega a ese momento en que se encuentran, ¿no?, ambos, y desde allí contempla la ciudad. Porque
Quien haya ido a Tierra Santa saben perfectamente cómo hay un momento en el que se baja por el Monte de los Olivos, en el que hay una vista preciosa de la ciudad, y entonces ahora no existe el templo de Jerusalén, pero entonces el templo de Jerusalén era lo primero que se veía, ¿eh? Y Jesucristo, contemplando la ciudad a la que él amaba, llora como verdadero hombre. ¿Y qué es lo que le hace sufrir a Jesús? Pues que Jesús ama a su pueblo, ama a los israelitas, y ve que no puede hacer nada para evitarles el sufrimiento. No puede hacer nada para que se destruya, para que no se destruya Jerusalén. Y no puede hacer nada porque respeta la libertad. Y esto sigue siendo así. Dios respeta nuestra libertad. Y Jesús se queja de que ha venido a traerle paz, ha venido a comunicarle el gran mensaje de la salvación, y él no la ha aceptado. Ahora está oculto a tus ojos. Y Jesús conoce lo que va a pasar. Y es interesante porque la manera como describe aquí la destrucción de Jerusalén tiene un parecido impresionante con lo que de hecho ocurrió, que nos relata Flavio Josefo. Realmente ocurrió esto. Cómo esta ciudad, que fue sitiada, fue rodeada, fue atrincherada por los enemigos y fue destruida después de un gran sufrimiento de los habitantes, de un prolongado sufrimiento terrible, ¿no? Y no quedará piedra sobre piedra, precisamente por no haber conocido el tiempo de tu visitación. No es para que tengamos miedo, pero sí para que no lo tomemos en serio. San Agustín decía: temo a Jesús que pase de largo. Jesús en nuestra vida pasa continuamente, pasa en el sentido de que hay momentos importantes en nuestra vida en la que Dios se acerca, en el que Dios nos propone, Dios nos ofrece su gracia. Pero somos libres y podemos no aceptar esa gracia. Y Dios lo va a respetar, precisamente porque valora nuestra dignidad de seres humanos libres. Y como consecuencia, Jerusalén realmente el año 70 fue destruida. Y sus habitantes, en su gran mayoría, dispersados. Y el pueblo, como tal, desapareció hasta el siglo pasado. Es decir, este drama tiene lugar porque no supo darse cuenta de la visita que le hacía Dios en Jesucristo. Por lo tanto, la vida es seria, hay que tomárselo en serio, no podemos jugar. Y yo creo que nos dará tiempo de leer los versículos 45 y 46. O sea, terminar el capítulo. Vamos a ver si lo terminamos. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. San Lucas, como ven, también resume. Se nos dice que entra en el templo y se encuentra con los vendedores. San Juan nos pone este hecho al comienzo de la vida pública de Jesús, porque San Juan nos habla de varios viajes de Jesús a Jerusalén. En cambio, Mateo y Marcos también la pone ahora. Hay quienes piensan que es muy posible que Jesús expulsara a los vendedores 2 veces. No podemos pensar que lo aprendieron, ¿no? Y por lo tanto posiblemente lo expulsó 2 veces. Pero San Juan nos da una serie de detalles, si se acuerdan, no lo vamos a leer porque creo que es bastante conocido. Se nos dice que Jesús hizo un látigo que pegó a las ovejas, que tiró las mesas de los cambistas, pero si se acuerdan, a los que tenían palomas no se las tiró, sino que les dijo: quitad esto de aquí. Es decir, vemos que Jesús, en medio del enfado, por decirlo así, mantiene el equilibrio, mantiene el control de sí mismo.
Y las ovejas se podían volver a recoger, las monedas también se podían volver a recoger, pero las palomas difícilmente se podían recoger. Pero, ¿por qué esa actitud de Jesús? Pues porque han convertido la casa de oración, es decir, el templo, que es un lugar para hacer oración, y pensemos que entonces en el templo de Jerusalén no estaba Jesús presente como lo tenemos nosotros en el sagrario. Dios está presente como estaba presente como está presente en todas partes, pero no con esa presencia eucarística que hay en nuestros templos. Y Dios dice que es un lugar de oración, no es un lugar de negocios. ¿Por qué estaban allí los vendedores? Fijemos que estaban cumpliendo una misión importante, porque los israelitas eran el momento en el que venían, como hemos dicho antes, israelitas de diferentes lugares, algunos de muy lejanos, y tenían que ofrecer los sacrificios en el templo. No iban a venir con una oveja desde Roma o de donde quiera que viniera. Por lo tanto, allí les ofrecían los animales que luego se ofrecían en el templo y les daban la posibilidad de que lo compraran. Y al mismo tiempo también el cambio de moneda es porque al templo no se podía dar la moneda que se usaba en Roma, por ejemplo. Por lo tanto, estaban cumpliendo una misión social, diríamoslo así, y además de cara al culto. Pero ¿por qué Jesús se enfada? Pues porque, de hecho, lo que están haciendo es negocio. Es decir, eso lo podían haber hecho fuera, lo podían haber hecho en otro sitio, no en el lugar de oración. ¿Y por qué lo hacían? Pues porque los sacerdotes les autorizaban, porque también participaban del negocio, les daban un tanto por ciento. Y Jesús exige silencio en el templo para que se pueda orar. Y esto, repito, también en nuestros templos, mucho más. Que a veces también lo convertimos en plaza pública, ¿no? Lugar de jolgorio. Pues no, hay que permitir que al que quiera hacer oración lo pueda hacer. Es lugar para encuentro con Dios. Y terminemos los versículos 47-48, o sea, al final. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Por lo tanto, aquí San Lucas nos resume esa actividad de Jesús, este tiempo que está en Jerusalén. Sin duda alguna es lo que hacía también antes de este día de entrada triunfal. Enseñaba en el templo a la gente que le escuchaba con gusto, pendiente de su palabra, dice, por lo tanto dispuestos a creerle. Pero en cambio tenemos a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y a los principales del pueblo, es decir, los que formaban el tribunal eclesiástico, diríamos, religioso de Israel, el Sanedrín. Estos no solamente no aceptaban a Jesús, sino que querían deshacerse de él, pero no veían cómo hacerlo, porque no querían ponerse en contra del pueblo, porque precisamente lo que tenían era celos de que Jesús se atraía al pueblo y no ellos. Lo terrible cuando no estamos abiertos a lo que Dios nos quiere decir. Porque si somos objetivos, si somos realistas, nos fijaremos que, humanamente hablando, las personas que debían estar mejor preparadas para aceptar a Jesús eran precisamente ellos. Porque eran los que se profesaban creyentes, los que se manifestaban o se creían como los mejores creyentes del pueblo de Israel, como las autoridades que entendían de las cosas de Dios y de la religión. Pero, sin embargo, esa autosuficiencia, ese creerse perfectos, les hizo ciegos y les impidió ver lo que tenían delante de los ojos. Y yo creo que esto quizás se lo he dicho muchas veces, pero yo cuando me encuentro con esta actitud de los fariseos, me cuestiono. Porque si alguien puede caer en este espíritu farisaico, somos nosotros. Los que no van a la iglesia, los que no creen, no serán fariseos nunca.
sino los que nos creemos que somos buenos cristianos, que saben que practicamos, que conocemos la religión. Es lo que fácilmente podemos caer en esa actitud. Y entonces que Jesús pase y no le veamos. Que Dios nos dé ocasiones y no las veamos. Es decir, esto nos invita a que estemos atentos, a que no nos creamos perfectos. Aquello que nos dirá tantas veces Jesús, que no juzguemos, no nos creamos con preparación para juzgar a todo el mundo. No, porque el que esté en pie, que cuide no caiga, todos podemos fallar. Y todos tenemos que cultivar la humildad, que es la que nos hace estar atentas y disponibles a lo que Dios nos quiera decir. Porque si no, somos nosotros, repito, los que podemos fallar en este punto. Esperemos que no, ¿no?